Hola, buenas noches. Qué bueno poder contar contigo y pasar un espacio para seguir estudiando un poquito más las Sagradas Escrituras y entender la importancia que las Sagradas Escrituras nos aconsejan, nos edifican, pero también son luz para nuestro camino, nos enseña cómo adquirir bendiciones, cómo evitar que nuestros pies caigan en malos pasos. La Sagrada Escritura es completa y es maravillosa y es un manual de vida que a veces ignoramos completamente. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, pero el motivo de hablar de este tema es poderlo desarrollar y lo vamos a ver en diferentes situaciones. Lo vamos a ver a nivel de salud, a nivel médico, a nivel de ciencia o científico y a nivel de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un recorrido completo. El tema que hoy vamos a tratar son los tatuajes específicamente. Entonces, ¿qué son los tatuajes? Los tatuajes es cuando se toma una decisión sin importar cuál sea el diseño que tú escojas. Lo que hace es que a través de una tintura, de la tinta, y a través de agujas se empieza a hacer varios chuzoncitos seguidos hasta que se hace un diseño o una forma específica de algo que la persona desea. Entonces, hoy quiero hablar de este tema y como le digo, es muy controversial. Aquí no se trata de juzgar ni de criticar, lo que queremos es estudiar todo, ver todas las desventajas, todo lo que puede traer, las consecuencias que puede traer en mi vida, porque esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los tatuajes pueden tener consecuencias negativas para la salud. Esas consecuencias no se van a ver tal vez inmediatamente, sino al transcurrir incluso yo diría que años, incluso después de décadas, vas a poder observar. En el momento la persona dice, es que es lo que está de moda, es que mi jugador de fútbol, es que mi amiga, es que la cantante, el modelo, entonces se hizo tal cosa, entonces yo también me lo quiero hacer, porque es que ahora los jóvenes toman muy en cuenta a quienes siguen, incluso en redes sociales, quienes son los que mueven el tema de moda de alguna forma. Y si el artista hace algo, ellos también quieren parecerse, los jóvenes quieren parecerse a su actor, a su personaje preferido. Entonces, es un tema que se mueve mucho y ha tomado mucha más fuerza. Hace unos 30, 40 años no era tanto. Actualmente el tema de los tatuajes cada vez más fuerte, más recurrente, más accesible, aunque sigue siendo un tema que es costoso según los tamaños, los diseños, el tiempo que dure, pero es un poco más accesible a lo que era hace algunos años más, o sea que ha aumentado muchísimo el tema de tatuajes. Los tatuajes pueden tener consecuencias negativas para la salud, como cuáles: infecciones, reacciones alérgicas, problemas en la cicatrización y enfermedades de transmisión sanguínea. Esos son algunos de los que vamos a tratar hoy y vamos a explicar esto para poderlo finalmente verlo a la luz de la palabra. ¿Por qué infecciones? Miremos el primer punto. Porque los tatuajes son heridas abiertas que quedan completamente expuestas. Puede infectarse por bacteria, hongos o diferentes clases de virus. Segundo, los equipos contaminados pueden causar enfermedades de transmisión sanguínea tan delicadas que pueden contraer enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, estafilococos, que son resistentes a un tratamiento con metilicina. Entonces, estamos hablando solo el primer nivel de infecciones, que es lo primero que se puede adquirir. También vemos que pueden generarse reacciones alérgicas como segundo punto importante. ¿Por qué? Porque las tintas pueden causar reacciones alérgicas como dermatitis a algunas personas. También es importante tener en cuenta que los pigmentos de la tinta pueden viajar por los ganglios linfáticos y teñirlos. Entonces tú me dirás, pero eso no parece como tan grave. Te voy a explicar qué ocurre cuando esta tinta llega específicamente
a los ganglios linfáticos. Estamos hablando de los tatuajes, las consecuencias de los tatuajes. El primer punto que vimos, las infecciones. Lo segundo, las reacciones alérgicas. Con los pigmentos de la tinta viajan a los ganglios linfáticos, como te decía, y los pueden teñir. ¿Qué hace una vez? La tinta puede desencadenar una inflamación crónica en esos ganglios linfáticos, y esa inflamación crónica podría provocar un crecimiento anormal en las células y generar un mayor riesgo como un cáncer. Mira a todo lo que se está exponiendo una persona cuando se hace un tatuaje. A veces se desconoce el tomar una decisión de este nivel. Se debe analizar antes, no por modas, no por lo que digan la gente, no porque los amigos me digan, no porque estoy estrenando novio, entonces hoy me hago el tatuaje del personaje, pero después a los 6 meses ya no. O sea, eso es una decisión que tiene una importancia en nuestras vidas y trae unas consecuencias muy puntuales, y el primer punto es a nivel de salud. También, ¿qué puede pasar? La tinta puede perjudicar seriamente, escúchame bien, tu sistema inmunológico. Entonces mira todo lo que hemos visto solo en 2 puntos. El primero era en infecciones. Ya vimos bacterias, hongos, porque queda una herida expuesta. También transmisiones por los equipos contaminados, hepatitis B, C, estafilococos. El segundo, ya más complicado, la segunda situación que puede presentar son reacciones alérgicas. Entonces, ese tema de que los pigmentos de la tinta van a los ganglios linfáticos trae unas consecuencias, y como te digo, esas consecuencias inicialmente puede que no se vean. Entonces el joven o la chica dice, uy, pero es que tengo el tatuaje de fulano de tal, el mismo, el artista, etcétera. Pero ¿a qué costo a nivel de tu salud estás teniendo algo que de pronto puede ser una moda, y después a los 10 años o a los 5 años, incluso a los meses, ya no vas a querer tener en tu cuerpo, y has traído toda una serie de consecuencias sobre él? La tinta, vamos a hablar sobre el efecto de la tinta. La tinta contiene metales pesados, como cuáles: plomo, escúchame bien, plomo, mercurio, cadmio. Y cuando entran al torrente sanguíneo, estos metales pesados se hace más propenso a tener enfermedades neurodegenerativas, porque es que cuando se coloca el tatuaje está en esta capa, pero la tinta atraviesa primera y va bajando por capas. O sea, no es algo externo, es algo que llega hasta todas las capas de tu piel a través del chuzoncito que se realiza. Es supremamente rápido, pero es real, es una herida que te estás infringiendo sobre tu cuerpo. También las tintas, por ejemplo, la tinta negra tiene benzopireno, y usted me dice, ¿quién es benzo? Benzopireno. Es la misma sustancia que sale del tubo de escape de tu carro. Ese benzopireno es la misma sustancia que sale del humo del tabaco. Esa misma sustancia es la que incluso se encuentra en el petróleo. Y también hay tintas, calidades de tintas que son usadas, ese mismo benzopireno y otras sustancias más, para fabricar pesticidas. Entonces, las personas se hacen un tatuaje pero desconocen toda esta información. Solo miran la parte externa, algo bonito, algo de moda, algo chévere. No, todo el mundo lo está usando, yo también. Pero mira todo lo que estamos estudiando en este momento de las consecuencias que va a traer en tu vida. Tal vez no a corto plazo, pero sí a mediano y a muy largo plazo. Va a pasar una factura muy alta. Entonces vimos cómo esos metales pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas, inflamaciones a nivel de los ganglios linfáticos que generan una inflamación crónica y pueden llegar a un riesgo tan grande como el cáncer. También vimos de que estudios científicos, porque dije, vamos a estudiar lo del tatuaje, no solamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, estamos estudiando a nivel de salud, a nivel médico, y qué son los últimos estudios científicos que se han hecho. Bueno, le quiero contar que cogieron un par de raticas. Desafortunadamente, pues hicieron el estudio con las raticas
¿Y qué pasó con las raticas? Una vez le inyectaron, entró al cuerpito de las raticas las tintas de los tatuajes. Esos pigmentos de la tinta se quedaron en las células del hígado de las raticas de forma permanente. Imagínese todas las consecuencias que traen. Pero entonces cuando usted le dice a una persona, es que eso es del diablo, eso no sé qué, hablemos con sabiduría. Yo creo que si tú empiezas a explicarle a una persona que va a poder desarrollar un cáncer, que tu sistema inmunológico se va a deteriorar, que está más propenso a adquirir una enfermedad neurodegenerativa, cuando tú le explicas que va a haber puede haber reacciones alérgicas como dermatitis, que puede haber equipos contaminados que va a producir hepatitis B, C, estafilococos, ya la persona empieza a escuchar la información y dice, y tú le vas contando, porque esa es la sabiduría que tenemos que tener para tratar estos temas. Además, cuando le explicas, mira, es que en la tinta hay sustancias de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. Ya la gente le dice mercurio, empieza a abrir los ojos, cadmio, y le dices plomo, uno dice, wow. Entonces, esto hay que ser sabios para explicar esto. ¿Qué pasa? Con los años, los tatuajes se van borrando poquito a poquito. Es el cuerpo tratando de sacar esas sustancias tóxicas que introduciste y que están afectando todos los sistemas. Sistema circulatorio, sistema inmune, estás afectando tu hígado, estás afectando todo tu sistema, no estás poniéndote en riesgo un solo sistema, tu piel, tu sistema nervioso. Mira todas las consecuencias que trae. Entonces, ¿qué pasa? También existe otro tema con los tatuajes, son los problemas en las cicatrizaciones. ¿Por qué? Porque los tatuajes pueden causar inflamaciones alrededor de la tinta, y esa inflamación alrededor de la tinta es conocida como granuloma. Otro tema, hay muchas personas que tienen piel queloides. No es recomendable, porque ya estamos hablando de que la persona tiene un antecedente en su tema de cicatrización. Y si a ese tema que ya trae la persona le sumas el tema del tatuaje, que es una herida abierta, expuesta, es más complicado su tema de cicatrización. Otros riesgos que las personas a veces no tienen en cuenta. Cuando se hace un tatuaje, supongamos que tu tatuaje lo hiciste en esta zona, un ejemplo. ¿Qué pasa? En esa zona queda el tatuaje. Entonces, si se presenta algún tema en 5, 10, 15 años a nivel de tu piel, que tienes que ir al dermatólogo, no va a poder identificar muy bien qué está pasando a nivel de tu piel. ¿Por qué? Porque el tatuaje va a impedir y va a dificultar temas tan sencillos como identificación de lunares anormales. No se van a poder detectar. Y si debajo de ese tatuaje se empieza a formar un tejido con problemas, un cáncer de piel, unos lunares anormales, una cantidad de dermatitis, cantidad de problemas, no se van a poder identificar bien. Y cuando tal vez se logren identificar, ya el tema a nivel de salud está tan avanzado que no es lo mismo cuando vas donde el dermatólogo y puede identificar y ver en la zona está pasando este lunar, vamos a hacerle una biopsia, esta mancha no me gusta, y empieza el dermatólogo a hacer un chequeo y empiezas un proceso de chequeos y exámenes y biopsias. Pero si no se puede ver porque está cubierto por un tatuaje, ¿cómo se va a hacer? También hay algo que es un dato que cuando estoy investigando este tema me sorprendió, y por eso quiero compartirlo contigo. ¿Qué pasa? Resulta que existen todo lo que son los exámenes que se hacen de resonancia magnética. ¿Alguna vez has escuchado? Los exámenes de resonancia magnética que permiten a la ciencia examinar diferentes partes de tu cuerpo de manera muy puntual y específica
Por ejemplo, las resonancias magnéticas son excelentes para examinar el cerebro, la médula espinal y determinadas partes de tu cuerpo que de pronto no estén funcionando. Entonces el médico te manda no una radiografía, no una ecografía, sino algo mucho más profundo, que es el tema de resonancia magnética. Entonces, ¿qué pasa? Los tatuajes reducen la calidad de las imágenes de la resonancia magnética. Por consiguiente, cuando se vaya a hacer un examen, un estudio que lo llegues a necesitar para poder detectar enfermedades, para poder hacer un diagnóstico y un monitoreo para mucho más adelante tu médico tratante poder hacer un tratamiento, no va a ser tan eficaz. Y otra cosa, ¿qué más hacen los exámenes de resonancia magnética? Las imágenes te permite observar alteraciones a nivel de los tejidos, detectar cáncer y otras patologías. Pero si hay zonas donde hay tatuajes, se reduce la calidad de las imágenes de resonancia magnética. Entonces, el tema no puede que no sea ahora, sino qué va a pasar dentro de un tiempo. No es lo mismo lo que tú piensas a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. Los ciclos de vida son muy puntuales y siempre hay que estar haciéndose chequeos. No solamente llegar al punto de hacerte un chequeo médico porque te sientes enfermo. Lo ideal es que siempre nos estemos haciendo chequeos cada 6 meses, exámenes de sangre, exámenes de orina, hemogramas, cómo estamos de plaquetas, las mujeres, los exámenes de citología, los exámenes de ecografía mamaria, los hombres de próstata. O sea, es muy importante estarse realizando los chequeos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los tatuajes? Cuando se tenga que hacer, tu médico te diga, necesito ver algo, no me gusta lo que veo, algo no está funcionando, hagamos una imagen, una resonancia magnética, la efectividad no va a ser la misma a que no haya tatuaje. Además, hay personas que incluso no se hacen uno, sino que empiezan con 1, 2, 3 y se vuelve un tipo de adicción. Hay personas que están tatuadas completamente un 60, 70, 80, incluso ya hay personas tatuadas hasta casi un 90% de su cuerpo. Entonces no se va a poder hacer este tipo de examen. Entonces tenemos la parte médica, tenemos también la parte científica, equipos que nos pueden dar muy buena información para un tratamiento, para un análisis, para identificar una enfermedad como la resonancia magnética, pero el problema es que no se va a poder hacer en las zonas donde estén tatuadas. La calidad de la imagen no va a ser igual. Este es un tema en el cual quisimos hablarlo, pero hablarlo desde el punto de salud, el punto médico, el punto científico, tocar todo esto para poder que las personas comprendan antes de tomar una decisión. ¿Existe el libre albedrío? Claro que sí existe, pero hay que tener en cuenta que hay decisiones que tú tomas y te van a traer unas consecuencias y se va a pagar un costo muy grande. Y el objetivo de este tema, de esta enseñanza del día de hoy, es decirle, mire, no sirven las prohibiciones, no sirven los juicios, no sirven los señalamientos. Lo que es verdaderamente útil en la vida de las personas es la enseñanza, y una enseñanza con amor. ¿Para qué? Que esa enseñanza debe ser para edificar, para aconsejar, para consolar, para apoyar a las personas. No es para todo lo demás. Hace muchos años, cuando una persona se hacía un tatuaje, era considerado que había estado incluso en cárceles. Actualmente ese concepto ya ha cambiado, ya nos es una población muy joven que está accediendo desde edades incluso menores de edad, que ya están empezando a tatuarse diferentes partes del cuerpo. Entonces, ese tema de señalamientos ha ido cambiando. Y lo más importante es hablar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, incluso con los adultos, y explicar a la luz de la ciencia, la medicina, la salud. Mire lo que le decía hace un ratico, las raticas, ¿qué pasó? Todos los pigmentos se le fueron y se le alojaron en el hígado. Y ahí permanecieron hasta que el animalito con el tiempo murió. Entonces, mire todas las cosas que en este momento nos está hablando esas áreas, pero la Biblia ya no lo decía.
La Biblia ya nos hablaba, pero si yo no te cuento toda esta enseñanza previa que hemos hecho, simplemente te digo, no, no te puedes hacer eso, no te lo debes hacer, eso es del diablo, eso, y empezar a atacar la persona va a salir corriendo a hacérselo más rápido. Pero si yo me siento y empiezo a explicarle todo lo que pasa cuando se inyecta una sustancia que es ajena a tu cuerpo, que no debe estar en tu cuerpo, porque tiene minerales pesados, que la tinta entra, afecta el sistema inmunológico, el tema neurodegenerativo, los ganglios se inflaman, puede generarse un cáncer. Cuando tengas que hacerte un examen con resonancia magnética no van a poder hacer los resultados correctos, porque la calidad de las imágenes no hace. Cuando yo te empiezo a explicar todo esto, los temas de piel, la calidad de la piel, los contagios que puede haber por equipos contaminados, una hepatitis, que el tratamiento es súper complicado. Entonces, cuando ya empezamos a explicarle a las personas, más que señalar, más que enjuiciar, se le empieza a explicar, las personas empiezan a reflexionar, y ya teniendo toda esta información, habrá personas que, a pesar de que se les enseñe, se les explique, toman su decisión, ya saben a qué se están midiendo, porque es que el tema más delicado es que ahorita muchas personas lo hacen por moda, porque está funcionando, porque quieren parecerse a Julanito de tal, porque es el plus, pero desconocen todo lo que acarrea en temas de la salud. Y nuestra salud es algo muy valioso. La Biblia ya lo hablaba, incluso ni siquiera en el Nuevo Testamento, desde Antiguo Testamento lo explicaba. Dice Levítico 19:28, y no harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Levíticos, antes de Jesucristo, las Sagradas Escrituras ya hablaban de esto. Yo, el Señor, lo dice Levítico 19:28. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? El Señor quiere protegernos, quiere que tu sistema inmune sea muy fuerte, que no vas a tener temas neurodegenerativos, que no vayas a enfrentar un cáncer, que si en algún momento se tiene que hacer un chequeo médico, puedas el médico y todos los equipos científicos o los equipos que estén al alcance en ese momento puedan determinar si algo está empezando y si algo no está funcionando, para poder empezar un tema de un tratamiento. Mira todo lo que el Señor nos ama. Pero cuando yo logro entender que esto no lo hablaba el Señor antes de nuestro Señor Jesucristo, porque esto ya se hacía en los pueblos, y en los pueblos que el Señor decía, no te hagas esto, no seas semejante a otros pueblos, que se hacen rasguños, se hacen todo este tipo de cosas para agradar a sus dioses. Y no solamente era el tema de agradar a dioses, sino todas las consecuencias que iba a traer sobre nuestras vidas el poder hacer eso, desde el momento en que puede haber un equipo contaminado, un lugar que no cumpla con las condiciones correctas, un equipo médico mal, que no cumplan con todos los requerimientos de salud, unas tintas con todo lo que explicamos que traían, y a futuro, a la vuelta de 5 años, 8 años, 10 años. Yo te cuento eso porque cuando yo era muy joven, no tenía ni siquiera los 18, yo me tatué. Y usted me dice, ¡oh! ¿Horror de horrores? No, hay que contar lo que uno ha hecho. Después de ese tiempo, los primeros meses estuvo muy bien. Cuando fue pasando el tiempo, resulta de que yo empecé a sentirme muy mal de salud. Mi sistema inmune fue atacado, empecé con un tema a nivel de mis manos y empecé a estar inflamada, me empezó un dolor muy fuerte en mis manitos todo el tiempo, pero estamos hablando a los 20 años, no estamos hablando de 60, 70 años. En esa época obviamente no se sabía todo lo que acarreaba las consecuencias de un tatuaje. Ahora en día la ciencia ha investigado todo lo que pasa desde el momento en que se coloca la tinta hasta años después. Ya hay estudios médicos y científicos, en esa época no lo sabía. Y yo empecé con un dolor en mis manos. Yo decía, ay, pero me duele la mano,
pero yo no me he golpeado, pero yo no me he caído. El dolor siguió aumentando, ya no solamente fue mi mano derecha, fue mi mano izquierda, y ya empezaron a inflamarse todo lo que son mis coyunturas. Ya mis manos estaban hinchadas, me dijeron tienes un tema a nivel de inmunológico, después me dijeron que era un tipo de artritis que ya se me estaba empezando a desarrollar, que tenía que dejar de comer carne, empecé a estar muy inflamada, empecé a tener, te estoy contando en mi caso personal, Ángela Galeano, lo que yo viví. No estoy diciendo, y Dios quiera, que tú nunca lo tengas que vivir, te estoy contando de mi experiencia y quiero ser clara con eso. Y bueno, toda una serie de circunstancias, mucha debilidad, frecuentemente gripa, todo. Entonces hubo una caída del sistema inmune en mi caso muy fuerte. Yo no conocía las escrituras. Cuando llego, pasan los años, empiezo a leer las Sagradas Escrituras y empiezo a entender. Yo digo, ay Dios mío, ¿qué hice? Hice algo que a ti no te agrada, Señor, y mi primer amor eres tú. Lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, y entre amar a Dios y amar al prójimo hay un intermedio que es amarme a mí misma. Y me di cuenta que lo que hice me estaba trayendo unas consecuencias a nivel de salud, pero ya estaba. Entonces, ¿qué hice? Le dije, mira, Señor, entré en tiempo de oración, le dije, Señor, mira, fue por juventud, por desconocimiento, porque estaba de moda, por una cantidad de cosas. Yo le dije, Señor, me equivoqué, clamé, lloré en la presencia del Señor, y dije, Señor, perdóname, hice esto, no tenía ni los 18 años, uno loco, inconsciente, y como veía que todo el mundo lo hacía, uno también lo hacía. Por eso te digo, los juicios, las prohibiciones, los señalamientos no sirven. Sirve la enseñanza, sirve, documentate bien en la parte médica, científica, lee las escrituras, no tomemos decisiones a la loca. Todo lo que es el tema de tu cuerpo, vamos a tener que estar un día ante la presencia del Señor y vamos a tener que dar un informe. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 6:19, para ir terminando el tema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, nuestro cuerpo no es nuestro. Un día tú y yo vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor te va a decir, ven. A muchos, a Pepito le va a decir, Pepito, desde los 15 años fumaste, te dio un cáncer, tú tenías un prospecto de vida de 80, 90 años, pero moriste antes. A otro le va a preguntar, ¿qué pasó? Alcohol. Otro, alucinógenos. Otro, murió por una sobredosis. Entonces, Dios nos va a preguntar, ¿qué hicimos con esto? Que es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? Y hay que entender que Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos bien y qué no hicimos bien, porque dice la palabra claramente que el cuerpo no es nuestro, le pertenece a Él. Dice que Él nos formó, en Salmos dice, Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos entretejió, y nuestros ojos lo vieron a Él. O sea, todo le pertenece a Él. Cada aliento de vida, cada partecita de tu cuerpo, y no solamente el tema de tatuajes, sino el tema de perforaciones. Los chicos se están poniendo piercing, perforaciones aquí, acá en los labios, incluso en las zonas, algunas jovencitas se están colocando en sus genitales, y eso trae una cantidad de situaciones que a futuro pueden traer infecciones, puede traer una cantidad de cosas, porque son cuerpos extraños que no deben estar en tu cuerpo. Entonces, esto más que cualquier otra cosa, el objetivo de esta enseñanza es hablar desde el amor, para que reflexionemos, para que entendamos que no hay nada más maravilloso que amar al Señor, pero también servirle al Señor y cumplir su voluntad, porque la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Eterno, de nuestro Creador,
es perfecta y agradable, tiene los mejores planes para nuestras vidas, pero a veces el tema es que tomamos decisiones en ese libre albedrío que existe, pero sin tener en cuenta al Señor, y ese es el momento en que tú y yo tenemos cada decisión que vamos a tomar, decirle: Señor, esto es de tu agrado, Señor, esto es, dice la palabra, que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, este era un tema hermoso de reflexión. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, primero habla con Dios, entra en intimidad, lee las Sagradas Escrituras e infórmate de todo esto que lo vas a encontrar en las páginas, en la parte médica, los últimos estudios científicos que se han hecho, no solamente con raticas, sé que se han hecho más estudios y mucho más profundos, y donde se ha visto varias partes del cuerpo afectadas por el tema de la tinta, de todos los metales. Entonces, investígate, documéntate y no tomes decisiones a la carrera y porque los demás lo están haciendo. Primer punto. Segundo, si ya los tienes, detente, no continúes en ese torbellino, uno aquí, otro acá, y cuando menos piensas tienes un montón, porque vas a deteriorar tu calidad de vida drásticamente. Ahorita no lo entendemos, pero el problema es que no nos quedamos a los 20, vamos a pasar los años. Y si lo hiciste, es el momento de entrar en intimidad con el Señor y reflexionar y decirle: Señor, me equivoqué, hice esto, y conversa con Él. A veces pensamos que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no puede entender nuestras vidas. Claro que nos puede entender si nuestros padres naturales tratan de orientarnos y de ayudarnos, y a pesar de que ellos tienen sus fallas y sus equivocaciones y quieren lo mejor para nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a escuchar? Para terminar el cuento del tema de los tatuajes, obviamente fue bajando la tonalidad, pero después otra cosa es que las tintas cambian. Si tú te tinturas de un color, cambia completamente a otro tono, quedan unos tonos diferentísimos, se deteriora la calidad de la piel, una cantidad de cosas. Y por misericordia, literalmente misericordia, el Señor, la opción era borrarlos con láser, una cantidad de cosas, y el Señor permitió que poco a poco se fueran borrando esos rastros de pigmentación que habían quedado en mi cuerpo. Y yo le dije: Señor, gracias, Señor, solo tu mano milagrosa. Y empezó con el tiempo toda una serie de mejoría a nivel de mi salud. Solo Dios pudo hacer ese tema de sanación, de limpiar todo ese pigmento en mi cuerpo y reforzar mi sistema inmune. Solamente tengo palabras de agradecimiento con el Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Y si tú estás viendo esta situación, habla con el Señor. Él nunca desecha un corazón contrito y humillado. Recuerda lo que hizo el hijo pródigo cuando regresa, su padre estaba haciendo así. Eso es lo que quiere el Señor. Tomemos decisiones, sí, a nuestro libre albedrío, pero con sabiduría y siempre incluyendo al Señor en nuestras vidas. Nunca lo saquemos de nuestro plan, porque quedémonos no con el dador de las bendiciones, quedémonos con nuestro Padre, con el que todo lo puede, con el que todo lo hace y con el que es el que está en nuestras vidas para amarnos, cuidarnos y protegernos. Bendigo tu vida. Muy buenas noches. Adiós, adiós. Comparte este link y va a ser muy importante para otros. Comparte también nuestra página web www.pastorangela.galeano y comparte nuestras prédicas y enseñanzas, porque queremos llegar a alcanzar a muchas personas. Querida prima Gloria, un abrazo para ti grandísimo desde Andalucía, Leonorcita, a muchos que se han tratado de conectar y van a ver luego este video. Bendigo sus vidas y tomemos siempre decisiones sabias para que un día estemos en la presencia del Señor y estemos gozosos de haber tomado las mejores decisiones. Bendiciones. Adiós.